Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobredosis de Ciencia. Acá está hoy con Lucía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Ailu? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y hoy tenemos una gran invitada, ¿sí? Loa Ferrero, más conocida como una flaca de exactas, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Buenos Aires y comunicadora científica bajo justamente este nombre, una flaca de exactas. Es un placer tenerte acá, Loa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Ailu, hola, Lu, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, yo también estoy muy bien, por suerte. Día medio nublado, pero bueno. Sí. Pero bueno, pues acá estamos para darle luz esta mañana. Bueno, Loa, insisto, es un placer tenerte acá, es una alegría. La verdad es que veníamos viendo tu trabajo y es súper interesante. Así que bueno, vamos, si te parece, arrancar Vale. un poquito acerca de preguntas en principio más personales, ¿no? Okay. Primero queríamos saber, genial, ¿cuál es tu formación profesional y cómo llegaste a esa carrera? ¿Cuáles eran los objetivos cuando lo elegiste? Bueno, yo soy técnica agropecuaria y agroalimentaria. Fui a un secundario técnico agropecuario y agroalimentario que también depende de la Universidad de Buenos Aires. Depende en realidad particularmente de la Facultad de Veterinaria. Y ahí yo tenía desde primer año materias relacionadas a la ciencia de alimentos. Teníamos 8 horas semanales de TECALIM, le decíamos, tecnología de alimentos, eran las siglas. Y siempre me gustó, la verdad, tecnología de alimentos. Pero me di cuenta de que me gustaba como para terminar estudiando la carrera ya quinto o sexto año, digamos, finalizando ese trayecto, porque si bien a mí me gustaba mucho, yo llegaba a mi casa y por ahí contarle a mi familia cómo me había ido en el día, era o significaba contarles qué había aprendido yo en tecnología de alimentos. Y me sorprendía que muchas veces yo charlaba con mis propios padres del tema y ellos no sabían que, no sé, de las bacterias que podían contaminar los alimentos y por qué algunos hay que guardarlos en la heladera y otros no, cómo identificar alimentos ilegales. Y a mí me encantaba que no sepan porque eso significaba que yo podía estar horas hablando sobre ese tema, pero al mismo tiempo me preocupaba también que no sepan porque ellos eran los responsables de alimentarme a mí y a mi hermana. Entonces, yo como que fui cayendo en la cuenta de que todas esas cosas que yo estaba aprendiendo, que a mí me parecían increíbles, solamente las estaba aprendiendo porque iba a un colegio muy especial en el que íbamos 200 personas nada más. Y eso me pareció muy injusto, como que dimensioné primero la importancia de saber todas esas cosas porque la ciencia de alimentos está totalmente ligada a nuestra salud, porque los alimentos son vehículos de enfermedades, y eso me hizo decidir estudiar la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos solamente para poder comunicarla. O sea, yo sabía que quería ser comunicadora científica desde el momento en el que yo decidí estudiar la licenciatura. Así que bueno, me recibí del secundario, arranqué la facultad en pandemia en ese momento, 2020, arranqué en pandemia. En el medio yo me di cuenta de que estaba aprendiendo mucho de ciencia, pero no me estaba metiendo tanto en lo que era el mundo de la comunicación o las redes. Justo en Exacta se abrió una diplomatura en comunicación pública de la ciencia en redes sociales, muy específica. Una amiga la vio, me pasó el link y me dijo, mira, esto es para vos. Y me anoté y quedé y la hice, así que también soy diplomada en comunicación pública de la ciencia en redes sociales, ahí en Exactas. Y bueno, trabajé en un museo también, que eso me hizo aprender muchísimo sobre relacionarme con distintos tipos de públicos, ¿no? Visitas escolares, aprendí a hacer talleres. Entonces, nada, como que me fui formando un poco en la facultad en lo que es la ciencia de la alimentación en sí, la ciencia de los alimentos, y por otro, de forma más laboral, si se quiere, por más que hice una diplomatura, trabajé como ayudante de cátedra en la facultad, lo cual ese poquito de docencia también me dio muchas herramientas que uso hoy en día en mi comunicación, y trabajar en el museo me ayudó muchísimo. Y bueno, también empecé ya un poco terminando mi carrera a trabajar con mis redes. Y ahí, bueno, también se aprende muchísimo en la práctica. Qué loco, pocas personas pueden decir que al entrar a la carrera ya sabían qué era lo que querían hacer una vez que termine. Generalmente es la incertidumbre mayor es qué voy a hacer cuando termine la carrera. Pero eso es buenísimo, la verdad. Sí, justo en el episodio. Perdón, Loa. No, que justo el episodio, pues estas son preguntas que en general les hacemos a nuestros entrevistados y entrevistadas. Y la entrevistada anterior, que también es comunicadora científica, decía, yo no tenía idea. Además, ella decía, yo quiero ser pollera, ¿no? Y ella quería vender pollo cuando era chiquita. Entonces, bueno, eso es súper interesante. No, y me parece súper importante esta cuestión de que vos te formaste, ¿no? Porque a veces está como muy
relegada esta cuestión de, bueno, comunicamos ciencia, armamos un posteo y listo, y ya está, es súper sencillo. Y en realidad requiere una preparación que, bueno, me parece muy importante esto que lo haya mencionado, más allá de que después uno en la práctica sigue aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, eso está genial. Y bueno, y cuando elegiste qué estudiar, más allá de que vos ya sabías, ¿tuviste algún referente clave o alguna persona que te haya influenciado para elegir esta carrera? Y yo diría a mi profesora de Tecalín, del secundario, Mónica, porque era terrible profesional, era muy profesor. Bueno, de hecho yo siempre digo, tuve muy, muy buenos profesores en el secundario, la verdad. También tuve profesores muy, muy malos, pero digamos, yo siempre me quedo con lo bueno. Y tuve muchos profesores que me dieron ganas de ser profesora también. ¿Viste? Cuando decís eso, como que justo la otra vez vi no sé si lo subió Pupina Plomer, ¿la ubican? Sí. En Instagram, ella es historiadora, es una capa, que resonó mucho conmigo esto de que ella estudió historia porque tenía una profesora del secundario que la hizo, tipo como que la convenció de estudiar historia, y ella estudió historia para convencer a otras personas de estudiar historia también, y dijo, al final caí en una, ¿cómo es que se dice? Estafa piramidal. Una estafa piramidal, una estafa piramidal. Yo te juro que cuando lo vi, como que resoné mucho, porque dije, claro, yo estudié ciencia de alimentos por Mónica, que fue mi profesora que me hizo darme cuenta que la ciencia de alimentos es increíble, que es, me parece una locura, y yo quiero que otras personas también estudien ciencia de alimentos. No tengo, una razón particular, no es que quiera lograr algo con eso, pero como que digo, che, es tan increíble esta ciencia, es tan poco conocida que yo necesito que la gente la conozca, como para ver si alguien resuena y de repente encuentra su vocación, así como yo encontré la mía comunicándola. Pero siento que me pasó un poco eso. Yo también ahora estoy trabajando como profesora de laboratorio en una escuela para jardín, primaria y secundaria, así que tengo todos los niveles. Ay, qué lindo. Y me encanta, sí. Siento que conecto un poco, ya no trabajo más en el museo, pero me devolvió un poco eso porque es como una especie de taller, entonces es como que, no sé, con salita de 4 o 5 hago más que nada juegos que tengan que ver con un poco de ciencia, pero, viste, como que me conecta de nuevo con eso, con estar con gente también. Comunicar ciencia en redes es muy solitario, solitario. Y tener ese laburo como que, bueno, más allá de que te da una especie de rutina, como que eso, me conecta con la gente, que no es algo que quiera perder, quedándome solamente comunicando ciencia atrás de una pantalla. Claro. Perfecto. Ahora yo te pregunto, porque yo soy del palo de sociales y humanidades, así que para mí es todo muy nuevo. ¿Qué dijiste, profesora Tecalín? Tecalín, que nosotros le decíamos así en el secundario, son las siglas de alimentos. Tecnología, alimentos. Perfecto, me imaginé, pero por las dudas. Qué lindo esto que comentabas de la cuestión piramidal, pero me parece que es así, más allá de... Sí. Y bueno, y en este sentido, ¿cuál es tu conexión con el mundo científico y tecnológico y cómo fueron tus primeros pasos en este entorno? Si quieres contarnos un poco. A ver, yo la verdad no conozco a nadie, o sea, no conocía a nadie que haya estudiado mi carrera, no conocía a nadie que trabaje en una industria de alimentos o en una industria, punto. Tampoco conocía a nadie del mundo científico. Antes de entrar a la carrera, fueron cosas que yo primero me fui dando cuenta de que existían a medida que cursaba. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que todos nuestros profesores eran investigadores, que tenían sus propios grupos de investigación y que eran científicos, ¿no? Que es como la palabra que se usa socialmente, puertas adentro, en realidad se autoperciben investigadores, pero la gente les dice científicos. Y eso fue algo que yo descubrí cuando empecé a ser ayudante en mi primer año en la facultad. Yo hice un cuatrimestre en la facultad. Vieron que mi carrera se cursa tanto en exactas, por eso soy una flaca de exactas, pero también se cursa en farmacia y bioquímica. O por lo menos, bueno, sí, se sigue cursando. Ahora los primeros 2 años los cambiaron, pero se sigue cursando igual allá en farmacia y bioquímica. Yo cursé un cuatrimestre, una de mis primeras materias fue biología celular y molecular, yo empecé a ser ayudante en esa cátedra, y una vez que me metí ahí a formar parte de ese mundo, me di cuenta de eso, de que atrás de las puertas a las que uno no accede como estudiante hay un montón de laboratorios de investigación, y esa fue como mi primer approach, mi primer acercamiento al mundo científico. Yo no sabía cómo funcionaba un grupo de investigación, quién decidía qué se estudia, cómo funciona. ¿Cómo es la vida de un científico? Esas preguntas yo no las tenía claras, las aprendí ahí, en la práctica, pero estoy acercándome porque tengo a mi gato que se está haciendo un masajito con la computadora. Bueno, ese fue mi primer acercamiento. Después con la industria yo hice una pasantía de 6 meses en una fábrica de panificados sin gluten, una fábrica libre de gluten, y estuve 6 meses. La verdad que dejé porque
conseguí una beca UBACIT, que son becas que otorga la UBA para promover como la vocación científica en estudiantes. Yo me presenté con la beca una UBACIT, se llama esta. UBACIT. Sí, hay muchos tipos de becas. Yo me había postulado una UBACIT, que me había llegado la data porque una compañera mía de la carrera me la pasó, me dijo, che, Loa, está esta profesora, Julia, que está buscando una becaria para presentarse para esta beca. Yo no la conocía a Julia, todavía no había cursado nada con ella, pero bueno, mi amiga me dijo, es muy copada. Y nada, la conocí a Julia, me contó un poco, ellos trabajaban con haciendo modificaciones en proteínas de origen vegetal. La idea era ver si se podían aprovechar un poco más las propiedades de las proteínas vegetales para poder formular más alimentos a base de plantas. Ese era como el concepto de por lo menos este proyecto de investigación que ya estaba presentando. Trabajaba particularmente con proteínas de poroto negro. Y nada, la beca me la dieron, entonces yo renuncié a la pasantía que tenía ahí en la fábrica. Empecé a trabajar, estuve un año trabajando con ellos en este laboratorio de investigación y la verdad que me encantó. Estuvo muy bueno, fue muy divertido, aprendí un montón. Es muy loco como uno, no sé, se va como apropiando del espacio. Me acuerdo de los días o mis primeros meses trabajando ahí, que yo decía, nunca voy a aprender a usar este equipo, como que todo me parecía muy complejo y encima era mucha información de una, de repente son muchas técnicas. Al final de la pasantía, habiendo pasado 6 meses, ya me dejaban sola, me decían, bueno, voy a hacer esta técnica, y yo iba toda, viste, bueno, como más acostumbrada, viste, a habitar ese espacio, conociendo las técnicas, entendiendo lo que hago, que obviamente al principio uno como que no entiende mucho todo lo que está haciendo y es trabajo de uno como ir de a poco, viste, ir como hilando y entendiendo las cosas, y obviamente también de mi directora de beca, de a poco ir metiéndome en ese mundo, porque es mucha información. Yo estoy como participando de un proyecto para responder una pregunta, pero que en realidad eso tiene un montón de años de background, de gente investigando otras cosas, de las que yo me tuve que empezar a familiarizar una vez que empecé a trabajar Así que bueno, ese fue como mi primer acercamiento a la ciencia, y me gustó. Yo, bueno, de hecho, muchas de las cosas que yo hacía aprovechaba y las mostraba también en el Instagram, porque, no sé, es muy poca la gente que tiene acceso a los laboratorios de la facultad. Y digo, esto es hermoso, está re bueno, por ahí alguien piensa que le gusta y no sabe cómo es, entonces bueno, voy a aprovechar para mostrar mi día a día, las cosas que hago, lo que se puede hacer también siendo estudiante. Uno piensa que tiene que ser un super genio, tener 60 años para habitar un laboratorio y trabajar de eso, y en realidad no necesariamente puedes empezar desde mucho antes. Esa posibilidad, por lo menos en exactas y en farmacia y química, existe un montón. Y está bueno, se aprende mucho, la verdad. Yo me voy por las ramas con las respuestas. No, está perfecto. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo que cuentes esa experiencia y que la cuentes como tan linda, ¿no? Porque por ahí uno como estudiante le tiene miedo también a todas esas situaciones y bueno, y escuchar una voz que la pasó tan bien y que aprendió un montón seguro de todo eso es re lindo. Y si te tuvieses que quedar, o sea, ya habiendo hecho los dos caminos, ¿no? Porque el que sale de exactas tiene dos caminos, o se va a la industria o se va a la investigación, ¿no? Sí. Habiendo visto los dos lados, ¿con cuál te quedas más? Es una buena pregunta. Siento que los dos tienen muy buenos pros y muy buenas contras, pero no sé, yo creo cuando terminé la carrera consideré más hacer un doctorado y seguir por investigación que seguir tirándose en alguna empresa, la verdad. No descarto trabajar en una empresa en algún futuro, no siento que sea algo que tenga ganas de hacer ahora porque quiero probar otras cosas antes, ¿no? Como este desafío de ver si se puede vivir de verdad de la comunicación científica, que me llama un poco más. Y bueno, eso también me une un poco más a la investigación, que tiene mucho más que ver la investigación con la comunicación científica. Bueno, igual la industria también tiene todo que ver. Bueno, no sé, creo que me quedo con la investigación, pero por ahí me preguntás el año que viene y te digo lo contrario, ¿viste? Tal cual. Bueno, buenísimo. Una de las cosas por la que queríamos hablar con vos, soy Loa, es porque, bueno, la ciencia y tecnología de los alimentos sabe un montón de cosas, y una de ellas es que sabe un montón sobre rotulado de alimentos, información muy importante. Y queremos saber un poco, que nos cuentes qué es el etiquetado frontal, qué es lo que está sucediendo hoy en Argentina, que no es algo que se esté haciendo muy público, es una información que escasea hoy en día. Y bueno, nada, que nos digas, a ver, ¿qué pensás? Bien, yo tengo un video de YouTube, esto lo aclaro por las dudas, por si hay alguien que quiera como ahondar mucho más en el tema. Yo hoy voy a ir un poco para arriba porque el video de YouTube era media hora y no quiero explayarme tanto acá. Pero bueno, tengo un video de YouTube dedicado a hablar del etiquetado frontal.
Pero bueno, el etiquetado frontal, por lo menos acá en Argentina, es una herramienta que se está proponiendo para ver si de alguna forma podemos cambiar un poco los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Eso en primera instancia. Surge de que, digamos, Argentina no es el primer ni el único país con un etiquetado frontal que tiene que ver con advertir por ahí en el envase de los alimentos algunas características como resaltar aspectos negativos, sobre todo, de ese alimento en particular. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud viene notando ya hace varios años que estos malos hábitos de consumo pueden generar a la larga problemas de salud. Hay muchos casos de enfermedades crónicas no transmitibles, como pueden ser, digamos, enfermedades crónicas, son enfermedades que duran toda la vida, ven que mis datos se están peleando, y no transmitibles porque no son enfermedades que se transmitan, sino que nada, las adquiere uno, no es que se pueden contagiar, digamos, tienen que ver con tus hábitos de consumo y de vida en general. Perdón, pensé que había escuchado un ruido. Porque me distraje. Bueno, esto. Entonces, ejemplos de enfermedades crónicas no transmitibles son, por ejemplo, cáncer, diabetes tipo 2, muchas enfermedades cardiovasculares. Y la Organización Mundial de la Salud lo que está haciendo es ver, bueno, cuáles podrían ser las causas de la aparición de tantas enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo están asociando a malos hábitos, no solamente de consumo, digamos, de la limitación de la gente, sino también a el alto consumo de alcohol, de tabaco, la falta de ejercicio físico, y sí, en relación a la alimentación, al exceso de consumo de lo que ellos llaman nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son todos estos que aparecen ahora en los sellos en Argentina, ¿no? El exceso de sodio, de grasas y de azúcar. Entonces, eso como de base. Acá en Argentina particularmente, más del 70% de las muertes están generadas, o sea, son por enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es un montón. O sea, el 70% de la gente que fallece de una enfermedad crónica no transmisible. Lo que yo digo en el video también es que lo que tiene de bueno es que se puede evitar, se puede revertir esta situación porque tiene que ver con nuestros hábitos. Si uno promueve el hacer ejercicio físico, el dejar de consumir alcohol y tabaco y el intentar cambiar un poco la dieta, se puede llegar a revertir y bueno, ya veremos después qué otras medidas seguimos tomando para reducirla cada vez más y más, o ver si aparece algún otro factor que también las cause. Entonces, con todo este contexto es que se decide implementar en Argentina esta ley que tiene, digamos, la ley se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. No solamente implica poner sello de advertencia en el envase de los productos, sino también tiene un montón de otras cosas, como por ejemplo regula el marketing y la publicidad de los alimentos, prohíbe que este tipo de alimentos con sello se vendan en entornos escolares, exige que en las escuelas se hable de estos temas, porque no sirve de nada poner sello de octógonos si tampoco educas a la población y le explicas por qué, o qué tipo de alimento sí, qué tipo de alimento no. Entonces, bueno, eso así como el contexto. Bueno, justamente teníamos una pregunta al respecto, ¿no? Queríamos saber si era suficiente para que los si era suficiente la ley del etiquetado frontal para que los consumidores sepan qué es lo que están comprando. Y justo lo acabas de responder, ¿no? Esta cuestión de la educación nutricional que por ahí es escasa, ¿no? Sí, tampoco sé si se está cumpliendo mucho. Yo por lo menos en mi escuela me encargo yo de dar los talleres, estoy intentando que se den todos los años. Pero sí, para mí es clave entender qué es lo que está pasando. Hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento. Yo a veces lo leo en los comentarios que me llegan, a veces respondo y a veces no, porque digo, es tanta la información que hace falta dar, porque, digamos, es algo que se está estudiando hace un montón, no es que solo pasa en Argentina o que, digamos, se sabe que la situación es esta y la intención siempre es buena. Hay mucha gente que está en contra de los octógonos, que dicen que no sirven para nada. Pero después cuando hacen encuestas, por más que sean preliminares, porque no se implementó hace tanto tiempo como para tener una respuesta hoy, después de tan poquitos años de haberse implementado, sobre si funciona o no. Porque aparte el efecto, yo supongo que va a ser distinto en nosotras, que vivimos y nos criamos y crecimos en un mundo donde no existía el etiquetado frontal y de repente se empieza a implementar. No es lo mismo medir el efecto en nosotras, que vivimos en la situación, que en una criatura que cuando nace ya tiene el sistema implementado. Son dos situaciones distintas, entonces habría que ver cómo afecta en un caso y en otro, qué decisiones de compra toma uno u otro. Son cosas que llevan mucho tiempo, pero preliminarmente yo lo que estoy leyendo por lo menos de los organismos oficiales que se encargan de eso es que sí, que la gente elige comprar distinto, que consume menos, que
elige comprar menos cantidad por ahí de lo que consumía antes de este tipo de productos con sellos de exceso en sodio, exceso en sal. Claro, sí. Hace poquito, si no me equivoco, hace 2 años, 25 no estoy muy segura, se hizo una modificación a la ley original, ¿no? Donde se establecieron nuevos límites en ciertos alimentos, si no me equivoco. Vos vas a saber más de esto que yo seguramente. Y bueno, y ahora se está queriendo hacer una nueva modificación, ¿no? En la ley. Sí, en realidad la del 2024 no cambió los límites, siguen siendo los mismos, pero como que flexibilizó muchísimo la ley. Antes, por ejemplo, si vos añadías sodio, solamente sodio al alimento, también tenías que calcular si le correspondía sello de azúcar, de grasas, de calorías. Ahora solamente le corresponde sello, ¿no?, del nutriente crítico que vos le estás agregando. Si vos agregas sodio, solamente evalúa sodio, no importa si también de forma natural tiene exceso de azúcar. Esa fue una de las modificaciones que se hizo. También, por ejemplo, se permiten poner INCs, que son leyendas. Por ejemplo, antes, si vos tenías un alimento con un sello, no podías poner que era light o que era reducido en tal cosa. Ahora sí, ahora por ahí tenés un alimento que tiene exceso en sodio y te dice que es reducido en calorías, por ejemplo. Y son como cosas un poco contradictorias, porque por un lado te está diciendo es malo por esto, por otro te dice es bueno por esto, y eso es confuso. Y bueno, eso la ley lo flexibilizó. Ahora se puede poner que es light si tiene sellos de exceso, se pueden poner estas leyendas así como que destacan o resaltan alguna propiedad buena nutricional de ese alimento, por más que tenga sellos. Otra cosa también que se flexibilizó, por ejemplo, es que antes, si vos usabas aditivos que eran de origen lipídico, o sea, que eran grasas, contaban en la suma, en el cálculo total, sobre si le correspondía sello de grasa o no, y ahora no. Ahora es como que los aditivos lipídicos no suman en ese cálculo. Por ejemplo, antes si vos ponías un edulcorante, porque además de los sellos octogonales están las leyendas precautorias, que son la de la cafeína y la de que tiene edulcorantes. ¿Las leyendas qué, perdón? Precautorias se llaman, que son leyendas de advertencia, dicen que no está recomendado su consumo en niños, si tiene cafeína y si tiene edulcorantes. Sí. Antes, si vos ponías un edulcorante, por el motivo que sea, tenía que tener la leyenda de precautoria de que contenía edulcorante y que no se recomendaba su consumo en niños. Ahora, si vos le pones un edulcorante, pero lo justificás, como que no se lo pones para endulzar, sino para humectar el producto, entonces ya no le corresponde. Es como que la intención te determina si vos le pones el edulcorante, si vos le pones el sello de advertencia o no. Lo cual es un poco ridículo, porque o tiene edulcorante o no tiene edulcorante. O sea, ni siquiera podés confiar en la leyenda precautoria, vas a tener que ir a leerlo en la lista de ingredientes igual, porque igual están declarados en la lista de ingredientes. Sí. Pero bueno, cosas así, viste, como que se fue flexibilizando, obviamente en favor siempre de la industria y en detrimento de nuestra salud, sin justificativo tampoco, porque no es que había alguna razón para hacer estos cambios, simplemente porque habían pasado 2 años desde que se había implementado. Entonces, bueno, nada, ocurrió eso y ahora lo que está pasando es que quieren unificar. ¿Qué pasa? Acá en Argentina no tenemos el mismo sistema de sellos que en Brasil, que en Chile, o sea, cada país tiene su propio sistema, tiene límites distintos, tienen distintos tipos también. En Chile creo que también tiene un sistema de sellos, funciona distinto, tiene límites distintos y funciona muy distinto al nuestro, y ahora quieren unificar el sistema de sellos con la excusa de facilitar el comercio en los países del Mercosur. Y esa es la razón por la cual se está como volviendo a charlar del tema. Y lo que nos pasa a nosotros en Argentina es que nuestro sistema es el más exigente de todos. Entonces, los profesionales de la salud dudan que el resto de los países levanten tanto la vara como nosotros, y lo que se pretende hacer es bajar la vara de Argentina y, como bueno, nivelar todo para abajo, ¿no? Como bueno, es más fácil cumplir las reglas del país que menos riguroso es en este sentido, que hacer que el resto de los países se sume a exigirle a sus empresas lo mismo que les exige Argentina a las suyas. Esa es la cuestión que está ocurriendo hoy en día. La verdad que falta todavía igual para que se tome una decisión, faltan meses todavía. La vez que yo había investigado para hacer el video, que también fue el mes pasado, todavía no se sabía mucho, como que se sabía lo poco que habían dicho las personas que participaron de esas reuniones que forman parte de la Asociación de Nutricionistas acá en Argentina,
como que ellos venían advirtiendo de que esto podría llegar a pasar, y por eso es que se pusieron en campaña como a volver a cargarse al hombro el comunicarle a la gente, en redes sociales sobre todo, la importancia de que exista este sistema y la importancia de que siga vigente y la necesidad de que siga siendo igual de exigente que siempre, y no que se siga todavía bajando la vara. Así que bueno, eso es un poquito lo que está pasando en el contexto mundial. Claro, sí, sería una lástima que una ley que estuvo bien hecha desde un inicio, que tiene unas buenas, o sea, una buena regulación, baje su calidad, digamos, por querer comerciar, ¿no? Porque, bueno, va a terminar rigiendo nuestra salud el comercio internacional. Pero bueno, lamentablemente es como se mueve el mundo hoy en día, ¿no? Hay países, eso lo estuve viendo, a mí este es un tema que me interesa mucho, y hay países como Ecuador, por lo menos en Latinoamérica, creo que el único que tiene el sistema tipo semáforo es Ecuador. En Europa sé que hay más implementados, de otro estilo también, pero son todos así como con un esquema de colores. Yo no sé si eso se estuvo pensando en implementar. No sé si por qué no se hizo en Argentina, por qué no se puede implementar, porque personalmente me parece que es mucho más visual por ahí para el consumidor ver esa diferencia de cantidades, ¿no? De azúcares, de grasas, porque por ahí uno hoy en día va al supermercado, ve una góndola llena de octógonos negros y dice cuál termina siendo más saludable o no, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensás vos respecto a ese tema. Yo la verdad que no tenía, yo de este tipo de etiquetado nutricional no hablé en el video. Me lo voy a llevar, porque la verdad que está bueno también hablar de esto. No tenía mucha información, yo estuve investigando un poco ayer. Por ejemplo, en Francia tienen un modelo que se llama Nutri-Score. Qué lástima que no tengo una fotito para mostrar, pero si lo googlean les va a aparecer, es como que va de la A a la E. Yo tengo acá mi machetito por las dudas. A, B, C, D, E, son muchos cuadrados distintos de colores diferentes. La A es un verde oscuro, la B es un verde más claro, la C es naranja, la D es un naranja más fuerte y la E es rojo. O sea, se supone que vos tenés a los alimentos clasificados de la A a la E, según no sé qué tan recomendable es, se supone nutricionalmente hablando, es raro. Yo estuve averiguando un poco y medio que todas las organizaciones, tanto la Organización Panamericana de la Salud como las organizaciones vinculadas a la nutrición, al mundo de la nutrición, siguen recomendando nuestro sistema de sellos antes que este sistema de Nutri-Score y que el sistema de semáforo que tienen, por ejemplo, en Ecuador. Yo lo que estuve leyendo es lo siguiente. El Nutri-Score funciona, es como que hace una especie de balance. Es una cuenta lo que hacen. Mientras menos puntaje tiene un alimento, mejor es. Es como que mientras más grasa, más calorías, más azúcar tenga, va sumando más puntos, y si tiene más de 20 puntos es un alimento malo, entonces se le pone en la categoría E roja, y mientras menos punto tenga, si tiene menos 2 puntos, es A verde oscuro. ¿Se entiende? Y esto funciona así. Como mientras más nutrientes críticos tenga, más puntos va a tener. A los nutrientes críticos, suponete que, no sé, el azúcar, las calorías, el sodio y las grasas van sumando. Y vos a esos puntos le vas a restar como los nutrientes buenos o las características buenas de ese alimento. La verdad no sé bien cómo funciona, tipo, cuánto vale que tenga azúcar, cuánto vale que tenga calorías, cuánto vale que tenga sodio, eso no lo sé, habría que investigarlo. Pero funciona más o menos así. A los nutrientes malos vos le restás los buenos. Entonces, si por ejemplo tiene azúcar y tiene kilocalorías, pero bueno, tiene fibra y tiene fruta. Entonces, por ahí eso, que tenga fibra y fruta, te compensa en este Nutri-Score que tenga azúcar y que tenga calorías, exceso de calorías. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? De repente vos tenés una Coca-Cola Light en una categoría B, o sea, como que te la recomienda, según usted, porque no tenés azúcar y como es light tampoco te aporta tantas calorías. No deja de ser un alimento que no es recomendable para la salud. O tenés un aceite de oliva en la categoría D o E, porque solamente es grasa, ¿entiendes? Entonces claro, es como que hay alimentos que tampoco, para los que tampoco termina de cerrar este sistema, y para los que también se necesita que la población tenga una especie de criterio como para decir, bueno, el aceite de oliva no es que es malo, sino que es solamente aceite y por eso está encajando en la categoría D o E, y no es que la Coca-Cola Light es buena y es similar al agua, por eso el agua está en la B. ¿Se entiende? Entonces, sí, este sistema de compensación
es como que a veces disimula o quiere justificar alimentos que en realidad nutricionalmente son malos. O sea, el hecho de que tenga fruta y fibras no quita el hecho de que sea un alimento que no es recomendable consumir. Como que pasa un poco eso. Bien, eso con el tema del modelo europeo, que en este caso yo tengo notado que lo tiene Francia. Después, por ejemplo, en Ecuador, que tiene el sistema de semáforos, tienen cada tipo de nutriente crítico. A ver, aguárdenme un segundo, perdón, ya vengo. Sí, no pasa nada. Esto después lo cortamos. Sí, Lu, ahí te puse una que si querés, que está asignada a mí, pero si querés hacer a vos. dale, sí, la segunda, ¿no? Porque la primera Sí, ya está, está. me parece. Sí. Mira bien, y yo después retomo con esta última, si querés. Dale. Listo, perdón. Había un señor con una escalera enfrente de mi casa. Me asusté, dije, ¿qué está pasando acá? Tranqui, No vale, pasa nada, eso. no pasa nada. Pues lo Creo que editamos, no hay... Dale, banquen que les termino de contar el de semáforos. Dale. Bien. Retomamos. Bien. En Ecuador, sí. En Ecuador tienen un sistema de semáforos. Pero tienen un semáforo para cada tipo de nutriente crítico. Tienen un semáforo para los azúcares, entonces te dice si es alto en azúcares, tipo rojo, medio en azúcares, amarillo, o pocos azúcares, verde. Otro para las calorías, el exceso de calorías, otro para el sodio, otro para, bueno, y funciona así, ¿no? ¿Qué pasa? Si bien esto parece ser más intuitivo, hay una cuestión rara cuando vos tenés, por ejemplo, exceso en azúcar y en calorías, pero vos después ves que tenés 2 semáforos en verde en no sé, exceso de sal y exceso de, no sé, calorías que dije antes, exceso de grasa. Como que pasa algo cognitivamente en las personas, que esto es lo que leí, no es que lo diga yo, que cuando vos tenés 2 rojos y 2 verdes, pareciera ser que ese alimento no es tan malo. O si vos tenés uno rojo y los otros verdes, como que decís, es bueno, ¿se entiende? Y lo que tiene nuestro sistema de sellos es que solamente te remarca lo malo, o sea, te dice, es alto en azúcares. No te está diciendo al mismo tiempo, pero es alto en azúcar, pero mira que es bueno porque no tiene exceso en calorías, no tiene exceso en sodio, no tiene, ¿se entiende? Como que no existe tampoco ese factor de compensación, no es que o sea, no te lo está comparando con nada. Nuestro sistema solamente te dice tiene exceso en azúcar y tiene exceso en azúcar y punto. Como que en ese sentido es más rápida la toma de decisión sobre si lo llevas o no, porque es como corta la información que te dan, te dicen directamente en qué cosas tiene exceso, que lo que les pasa en Ecuador, que tienen que ir como, bueno, leyendo, interpretando y fijándose, porque bueno, es malo en esto, pero tiene bajo aquello, ¿se entiende? Como que el proceso cognitivo que tienen que hacer para decidir si comprar o no un alimento les lleva más tiempo y al mismo tiempo como que lo terminan justificando porque decir, bueno, tengo 2 semáforos en rojo, pero también tengo 2 semáforos en verde. ¿Se entiende? Por eso es como que terminan defendiendo los profesionales nuestro sistema, claro, que estos otros que de alguna forma te permiten mentalmente como compensar el hecho de que tengan muchos nutrientes críticos, digamos, por el hecho de que también tengan cosas buenas. O sea, todos los alimentos tienen cosas buenas y malas. Pero bueno, como que el nuestro es como más, va más al hueso, si se quiere. No, claro. Bueno, súper claro, la verdad que impecable la explicación de estos sistemas. Me gustó. Y ahora te hago una consulta, ya entendiendo bien cómo funciona nuestro sistema. ¿Está bien decir que cuanto más sellos tiene el alimento, peor es nutricionalmente hablando? Bueno, nutricionalmente hablando, puede ser. A mí me pasa algo, yo no soy nutricionista, entonces tampoco me quiero meter tanto en ese tema, pero yo no sé si la solución es eliminar esos alimentos de la faz de la tierra. A mí me hace muy feliz comerme un cuarto de helado, o comprarme un alfajor, o comerme un chocolate. El tema es entender que no son alimentos que esté bueno consumir todos los días, y esa es una realidad, y es tipo, bueno, nuestro gobierno de alguna forma intentando cuidarnos. Entonces, yo no sé si decir que un alimento es malo o bueno, como que siempre depende de la cantidad, de la frecuencia y del contexto. Consumir una torta de chocolate en un cumpleaños es bueno, ¿entendés? No importa que tenga exceso de todo. Es bueno porque te hace bien, porque te gusta, porque estás contento, porque la estás compartiendo. Ahora, si vos consumís torta todas las semanas, y ahí te digo, no, la torta no es buena, ¿me entendés? Yo siento que esto es algo que también Cande, no sé si la conocen, @NutriCande, no. También habla mucho de esto. Sí. Bueno, ella es una amiga, ella fue conmigo al secundario, y las dos empezamos a coincidir mucho después desde el secundario, digamos, en la facultad, cuando empezamos a comunicar ciencia en redes, yo ciencia de alimentos y ella nutrición, y también comparte conmigo esta mirada, y yo a ella la banco mucho como profesional,
porque milita mucho esto, ¿no? Como el no era ningún, ¿no? Y tampoco generar ni miedo ni restricciones innecesarias, cuando en realidad si vos tenés una vida sana porque haces ejercicio, si no consumís alcohol, no consumís tabaco, digamos, no pasa nada, ¿me entendés? Si te comes un alimento que tiene todos los sellos habidos y por haber para festejar, no sé, algo, ¿me entendés? O en una ocasión especial, o lo compartís con alguien, como que yo tengo esa mirada, pero bueno, no, yo no sé, y hay que estar siempre en cada caso, porque obviamente un diabético no le voy a decir, no pasa nada si una vez cada tanto te consumís un alimento con exceso de azúcar, tampoco es la pavada. Pero bueno, cada caso es un mundo y qué sé yo, alimento malo o bueno, hay que ver. No, Sí, claro, sí, sí. totalmente. El contexto No. perdón, Ailu, sí, sí. Sí. No, bueno, que el contexto del consumo del alimento es súper importante, o sea, la humanidad siempre estuvo reunida a través de la comida, eso es Total. así históricamente, así que eso también es otro tema súper interesante. Y última pregunta que te hago yo sobre por ahí está este ciclo, digamos. Tabla nutricional, o sea, leo, no leo, me guío por los octógonos solamente, hace falta que vea qué ingredientes tiene, qué no, qué calorías, qué proteínas me aporta, o sea, ¿cómo decido? Está buena la pregunta. Para mí, a ver, no hace falta leer la tabla nutricional. Es como cuando tenés que tomar decisiones muy puntuales. Por ejemplo, les voy a decir un caso medio pago, pero que para mí sirve para entender en qué casos vale la pena mirar la información nutricional y en qué casos no. Una miel no lleva ningún sello porque es un ingrediente único. Acá en Argentina todos los envasados que sean de un solo ingrediente, la miel, el azúcar, la sal, el aceite, si se fijan, no llevan ningún sello de exceso en nada. La miel, que es agua y azúcar, no lleva sello de exceso en azúcar ni sello de exceso en calorías. Por más que si hiciésemos la cuenta, le correspondería de sellos. Una mermelada está hecha con más de un ingrediente, azúcar y fruta, seguro. Y sí llevan sello de exceso en azúcar y en calorías. Entonces, si se fijan, ahí tenemos dos alimentos, uno tiene sellos, el otro no, y el que no tiene sellos tiene más azúcar que el que sí tiene sellos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, digamos, igual si estás queriendo comprarte una mermelada no tenés mucho problema, supongo, con consumir azúcar, es una cuestión de gustos. Pero suponete que vos querés decidir entre dos mermeladas. Lo que tiene tu sistema de sellos es que te aplica el mismo sello, pero por ahí tienen distinta cantidad de azúcar. Vos por ahí tenés una mermelada con mucha más cantidad de azúcar que otra, y eso lo puedes saber leyendo la tabla de información nutricional, porque ahí te dice los gramos de azúcar que le agregan por porción. La porción está puesta también en la tabla de información nutricional. Te dice, bueno, cada 100 gramos a esta mermelada le pusimos 50 gramos de azúcar. Y por ahí la otra, que tiene el mismo sello de exceso en azúcar, le pusieron 40 gramos. Qué sé yo, si a vos te hace más feliz comprar la otra, por ahí te gusta más la que tiene más, no sé, bueno, son decisiones que uno va tomando, ¿no? O por ahí es más cara la que tiene menos azúcar, o al revés, bueno, uno decidirá. Pero para comparar alimentos del mismo tipo, que tienen el mismo sello, si uno quiere como cuidarse en ese sentido, en esos casos yo creo que sirve una tabla de información nutricional. ¿No? ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, súper, súper claro. Sí, y la última pregunta que tenemos respecto a esto también era, bueno, justamente si vos crees que existe una demonización de la industria alimentaria en nuestra sociedad actual y si te parece que por ahí muchas personas, o sea, ya lo fuiste mencionando, pero bueno, asocian automáticamente como hecho en fábrica como malo para la salud. Y también si es cierto que todos los aditivos son malos. Esa es como la última pregunta que tenemos al respecto. Bien. Yo creo que sí, hay una gran... O sea, yo no sé tampoco qué tanta es la demonización de la gente hacia la industria, porque también justo yo estoy expuesta a eso en redes sociales y a la opinión de la gente, entonces no sé si es que la gente odia la industria de alimentos o a mí me llegan los mensajes de la gente que odia la industria de alimentos porque yo hablo de ese tema en redes, ¿viste? Como que hay una cuestión que no termino de decir. Yo no sé si es tan general porque todo el mundo compra en el supermercado. Para mí son las menos las personas las que pueden decidir y ser lo suficientemente privilegiadas como para mantener una dieta totalmente orgánica y para cocinarse todo. Para mí esas personas son las menos, la verdad, porque literalmente tenés que tener mucho tiempo y mucha plata para poder sostener ese tipo de vida. Pero sí existe cierta demonización o cierta crítica. De hecho, yo a veces cuando le cuento a la gente que estudio ciencia de alimentos,
y les cuento que es como la parte industrial, qué sé yo, como que lo primero que me dicen es, buscando un poco mi complicidad, como si yo fuese a tener la misma opinión por default, esto de, es terrible las cosas que le meten en los alimentos. Y se supone que no, o sea, si vos compras un alimento en una que está aprobada, es muy difícil que le metan algo raro, digamos, la industria no tiene, está como ese mensaje subliminal de que la industria te quiere matar. Y es muy raro porque justamente el negocio de la industria es venderte. Si vos te hace que vos pierdas la confianza en ella, su negocio se cae. Entonces, yo no creo que sea tan así. Si bien he escuchado de todo, digamos, al estudiar ciencia de alimentos se rodea con gente que trabaja en fábricas también de alimentos y va escuchando cosas. Y hay fábricas que hacen las cosas muy bien, hay fábricas que hacen las cosas medio y hay fábricas que hacen cosas mal. Pero nunca escuché nada que sea grave a tal punto de afectar la salud de los consumidores, por suerte. Así que bueno, nada, o sea, Bien. hay de todo, la verdad. Uh-huh. Y la otra pregunta que me hicieron de los aditivos, es una pregunta que me hacen mucho. Yo tengo una serie de videos en Instagram, que creo que me quedé en el 5 o en el 6, no me acuerdo, en los que iba investigando sobre distintos aditivos y me iba fijando qué decía la ciencia sobre ellos, ¿no? Como, bueno, cuál es el consenso. Lo que hay que saber sobre los aditivos, que yo creo que la gran mayoría de la gente no lo sabe y por eso también les da mucho miedo, es que no se pueden poner en los alimentos así, tipo, a ojo. No se puede poner la cantidad de aditivo que vos quieras. Están legisladas las cantidades máximas permitidas por alimento. Y esa cantidad máxima permitida también contempla la dieta general de los argentinos, o bueno, del país que sea, ¿no? Pero suponete que hay un aditivo que está permitido en salchichas, en pan y en carne. Y se sabe que más o menos los argentinos comen mucha carne, medio salchicha, bueno, con el pan. Entonces, bueno, se tiene en cuenta todo eso. Entonces, cuando les fijan los máximos permitidos para usar de este aditivo, se contempla que el argentino va a comer este aditivo en la salchicha, pero también en el pan y también en la carne. Entonces, se permite mucha menos cantidad de la que usualmente se permitiría si solamente estuviese permitido en el pancho, por ejemplo, ese aditivo. ¿Me aplicó? Como que se tiene en cuenta como el contexto y la dieta y la alimentación de ese grupo poblacional para el cual está pensado ese aditivo. Hay muchos aditivos que tienen máximos permitidos para usar, pero que no tienen, no se demostró ningún efecto adverso en las personas. Muchísimo. Yo la verdad que de todos los que investigué, de esos 5 o 6 que yo leí, todos habían demostrado ser seguros. Están muy demonizados. No encontré ninguno todavía que diga, bueno, tendría que tenerle más respeto o habría que consumir menos. Pero es lo mismo, si uno tiene una dieta variada y equilibrada, digamos, el problema es nulo, porque está justamente pensado todo para que no genere ningún problema en la salud. Claro. Así que yo no me pongo mucho yo, la verdad, por los aditivos. Encima se ponen en cantidades muy, muy pocas, la gran mayoría son moléculas que ya existen de forma natural en los alimentos y simplemente se extraen para poder usarlas en otros, no sé, los saborizantes, los colorantes, son moléculas que existen en la naturaleza y se aprende a hacerlas sin necesidad de, no sé, si quieres un colorante, te invento, quiero el pigmento rojo de la manzana, en vez de tener que, no sé, pelar 400 millones de manzanas, aprendo a hacerlo en el laboratorio, hago la misma molécula y bueno, nada, la uso sintética, sin necesidad de tener que andar talando árboles de manzana para poder utilizar esa misma molécula. Pero bueno, hay que ver el caso, la verdad que hay muchos distintos, pero la gran mayoría se obtienen así. Por suerte tenemos un muy buen código alimentario argentino, es muy, muy estricto, así que está bueno tener normas alimentarias tan buenas. Y también ahí se ve, ¿no?, lo interesante de la ciencia de los alimentos, en la cantidad de cosas que se pueden hacer y cómo se pueden modificar las cosas, me parece espectacular. ¿Vos, Ailu, querías hacer algún comentario sobre esto? No, la verdad. Bueno, y ahora no, queremos volver a hablar un poco de vos, un poco de Una Flaca Exactas. Queremos saber cómo empezaste. Bueno, ya nos dijiste que lo sabías desde un inicio, ¿no? Pero ¿cómo empezaste? ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuál fue tu primer motivación? Y alguna experiencia que digas que como divulgadora te marcó un montón. Claro, a divulgar, ¿no? ¿Cómo empezaste a divulgar? Yo empecé en el 4º año de la carrera, más o menos. Ya antes había sido divulgadora oficial de la carrera en mi facultad y eso como que me dio un poquito más de herramientas y me animó un poco también a
En realidad, lo que me llevó a mí a empezar, yo dejé de trabajar en el museo con este nuevo gobierno y yo tenía muchas ganas no sé, como de dar un paso más, ¿viste? Como de demostrarme a mí misma que podía, que a la gente le iba a interesar, que, no sé, como demostrarme a mí misma que, no sé, si era buena en esto, ¿viste? Como que hay una cuestión también de probarse a una misma y que, bueno, hay que lanzarse y ver qué onda. Y yo arranqué ahí, un mes después de trabajar en el museo, abrí la cuenta. Al principio me seguían mis amigas y mi familia, después como que cada vez se fueron sumando más personas, yo me fui animando a hacer otro tipo de contenido. Este año recién empecé a hacer contenido, porque el año pasado, a los últimos 2 años, como yo estaba en la facultad, todavía no tenía tanto tiempo para guionar, para grabar, para subir, entonces subía mucho contenido de la carrera en sí, mostrando mis trabajos prácticos, riéndome con mis amigos en la facultad, como un contenido más para estudiantes, si se quiere. Y este año recién pude empezar a crear, una vez que ya me recibí, empezar a crear el tipo de contenido que yo quería crear desde el inicio, que tiene que ver con una comunicación pura. Y la verdad es que, no sé, me sorprendo todo el tiempo. Me sorprendí muchísimo cuando llegué a los 10.000 seguidores, me sorprendí muchísimo cuando llegué a los 50.000. Ayer o antes de ayer llegué a los 100.000 y ahora ya somos casi 110.000. Como que siento que está creciendo todo a nivel muy exponencial y a mí como que me llena por un lado como de orgullo, de decir, mira, qué bueno que a tantas personas le interese. Me gusta que la gente me comente, que me dejen preguntas. Yo intento agarrarlas siempre y hacer reels sobre eso. Como, bueno, respetar un poco mi curiosidad natural y mis ganas de contar lo que yo te quiero contar, en realidad. Por eso también arranqué con todo lo que era aditivos, con todo lo que tenía que ver con cómo identificar alimentos ilegales, que fue como mi primera serie que yo amo, pero me quedó ya muy atrás en el tiempo. Creo que fue los primeros videos que subí este año, que estoy viendo si los vuelvo a hacer o si los vuelvo a subir así como estaban, porque me encantaron. Pero nada, esto, como siento que cada vez que hago un video respondiendo una pregunta puntual, surgen 10 preguntas más. Y eso está bueno, como que me doy cuenta de que, porque yo siento que uno de los mayores miedos cuando uno arranca a comunicar ciencia en redes, que me lo han dicho mis amigos que también comunican ciencia en redes, es ¿qué pasa cuando ya no tenga nada más para decir o cuando ya me quede sin contenido? Y yo siento que cuando te metes en esto te das cuenta que es imposible que te quedes sin contenido porque primero que el público se renueva, podés repetir lo mismo 40 millones de veces de 40 millones de formas distintas, y eso también es un desafío y está bueno. Y segundo esto, si por cada que yo hago tengo 10 preguntas distintas, yo ya tengo 10 material para 10 reels más, o sea, es totalmente exponencial, ¿no? Como las dudas. Y la ciencia de alimentos, lo que tengo de ventaja, es que es una ciencia muy cotidiana, o sea, todo el mundo entiende de ciencia de alimentos o conoce, otra vez explotó, por ejemplo, el reel de la sal del Himalaya. Yo acá tengo a mi gato, porque bueno, estamos hablando de la sal, es algo muy cotidiano, la gente se interesa, mucha gente diciéndome, no me la conté, justo me acabo de comprar sal del Himalaya. Entonces, nada, eso. Sí, no sé, yo la verdad que me sigo sorprendiendo mucho del amor también que recibo de la gente, a veces cuando subo una historia, no sé, contando algo bueno, me sorprendo de que haya 100 personas que me respondan y me digan, felicidades, Loa, y cuando subo algo que digo, no sé, estoy triste porque me llegó este mensaje, me sorprendo de ver 100 mensajes que me dicen, Loa, tranquila, no sé, no sé, como palabras de aliento, ¿se entiende? Así que, nada. La empatía. Sí. Y es algo muy... Yo intento responderle a todas las personas. A veces que se me va de las manos. Si hay un reel que tiene 5.000 comentarios, le doy like por ahí si los veo, pero intento responderle a todo el mundo. Si me mandan un mensaje, intento responder, como no perder ese vínculo. Porque a veces me pasa a mí como consumidora que por ahí si una persona le da una pregunta, no me responde, y digo, ¿para qué estás en redes hablando de este tema? Si después... entonces, bueno, intento en ese sentido a las necesidades de la audiencia, ¿no? Que gracias a ellos también es la razón por la cual estoy donde estoy. Pero nada, es muy lindo, la verdad. Se creó una comunidad hermosa y como rápido. Lo sentí como muy exponencial todo. Sí, la verdad que cuando nosotros te contactamos, que habrá sido hace 2 semanas aproximadamente, estabas en alrededor de 80.000 seguidores y después hace poquito vi yo tu publicación tus historias de los 100.000 y dije, ¿cómo? ¡Qué locura! Es súper loco lo que fuiste creciendo. Perdón, pero yo voy a decir, yo te empecé a seguir antes de los 10.000, yo nomás digo, pero sí, la verdad que es re lindo ver cómo fuiste creciendo y cómo fue cambiando el contenido también, es muy loco. ¿Y hay algún tema de alimentos, antes dijiste algo de la serie de los alimentos ilegales,
o sea, que algún tema de alimentos que te tiene más que otros, ¿no? O sea, que vos digas, este tema me encanta hablar. Y a mí me gusta todo lo que tiene que ver con enfermedades y transmisión por alimentos. No hice ningún reel sobre el tema ahora que lo pienso, pero me gusta mucho todo lo que es, no sé, hablar de bacterias o hablar de toxinas, ese tema me gusta mucho. Pero bueno, sí, después todo lo que es, bueno, todo lo que tiene que ver con el etiquetado, me encanta también, por eso también arranqué con eso. Hablar de, investigar y hablar de aditivos también. A mí lo que me interesa a veces es como desmitificar a veces muchas cosas que se dicen que no son tan así, o no sé, como miedos innecesarios que tiene la gente a veces. Y siento que hay mucho nutricionista por ahí en Instagram, bueno, como muy variados encima los nutricionistas, la verdad, porque tenés de todo, pero hay muy poca gente que haya estudiado lo que, como el manual de instrucciones de la gente que trabaja en la industria, ¿no? Y que esté hablando de eso en redes sociales. Yo creo que ahí encontré un nicho como inexplorado, inhabitado, porque yo tampoco conozco tanta gente que se dedique a hacer eso, no conozco otro licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos que esté comunicando ciencia en redes, y yo creo que también por eso es que de repente como que se descubre un mundo nuevo. Mucha gente, cuando le digo que estudio Ciencia de Alimentos, no sabe a qué me puedo dedicar, como la poca dimensión que tenemos de el detrás de escena de ese alimento que vos tenés y que vas a comprar todos los días al supermercado, ¿no? Como todo lo que hay atrás es literalmente un mundo aparte. Entonces mi intención un poco también siempre fue esa, como hablar desde una mirada que yo sentía que estaba poco representada en las redes sociales y que también es muy interesante y que también, digamos, hay muchas críticas hacia la industria de alimentos, que para mí está buenísimo, como ser bien crítico y ver sus pros, o sea, ver sus pros y entenderlos, pero también sus contras, pero para eso también hay que ser conscientes de las contras que hay, buscar alternativas y después habitar esos espacios para cambiarlos, que es un poco también la invitación, o sea, a mí me re emociona cuando hay gente que me dice, te conocí hace 2 años y empecé a estudiar ciencia de alimentos por vos, o me voy a animar a hacer el CBC para ver qué onda, porque me gustan las cosas que contás. Yo siento que no hay mayor motivación para terminar una carrera que tener un objetivo muy claro de lo que uno quiere lograr cuando tenga ese título, ¿no? Entonces, bueno, si hay tanta gente criticando la industria, yo les doy las herramientas que me dieron a mí, por lo menos de cómo funciona o le funciona, y después cada uno decide si quiere dedicarse a eso porque le apasiona, porque encontró ahí en eso que le molesta un objetivo para cambiar, ¿me entendés? Por ahí me decís, no sé, que usen tal aditivo. Bueno, por ahí esa persona el día de mañana con ese odio es impulsada a estudiar la carrera, a meterse en el comité de la gente que legisla sobre ese aditivo y termina, se entiende, como que así también se logran un montón de cosas. Así que bueno, nada, no sé, eso, como dar mis herramientas. Yo literalmente estudié la carrera solamente para poder hablar de lo que aprende la gente que después ocupa esos lugares. Y bueno, la ventaja que tiene es que conozco mucha gente que está habitando esos lugares ahora porque fueron compañeras mías en la facultad. Entonces, dentro de lo posible, viste, como bueno, traerles la teoría, pero también ir a consultar en la práctica si funciona así, porque no siempre funciona así. Entonces, nada, como bueno, buscar un balance de todo. Sí. Y bueno, y te hago una última pregunta sobre este tema y la dejo a Ailu. Al principio, respondiendo a esa pregunta, dijiste, hay muchos nutricionistas diciendo cosas, ¿no? Hay mucha información en redes, muchísima, que bueno, es una de las grandes contras, ¿no? de esta digitalización, de este mundo en el que estamos viendo ahora. ¿Crees que esto puede afectar directamente a la salud de los consumidores, ¿no? Porque hay mucha info mala, cualquier cosa, hablar sin información, o sea, sin mucho contexto. ¿Qué es lo que pensás respecto a redes que divulgan, bueno, cosas por ahí no tan correctas? Sí, bueno, que los hay. Hay gente recomendando tomar leche cruda, consumir carne cruda, en cosas que ya estaban saldadas hace un montón de años y de repente te ves explicando pleno 2026 por qué hay que pasteurizar la leche, ¿no? Como bueno, siento que estamos volviendo un poco como a los orígenes y a volver a debatir temas que ya no hacía falta. En todo sentido. En todo sentido. Sí. En todo sentido, sí. Lo hablábamos con otra de las investigadoras, bueno, en episodios anteriores, ¿no? Esto de las vacunas sí, las vacunas no, bueno, nada, un montón de cosas que tal cual, eso. Bueno, eso, como estamos volviendo mucho a las bases, y siento que en algún punto, bueno, acá, porque yo siento que después me voy a ir por las ramas y no termino contestando la pregunta. Sí, hay un montón de gente diciendo cualquier cosa, nutricionistas y no nutricionistas. Siento que
ellos tienen gran parte de la responsabilidad, pero también hay alguien del otro lado que elige creer. Como que yo siento que a veces se habla de la ciencia como si fuese una creencia, ¿no? Como yo creo que consumir carne, que si como carne cruda no va a pasar nada. Porque vos le llevás 50 papers y le llevás la normativa de todos los países que te dicen para evitar que la gente se muera, pasteurizar la leche, cocinar la carne, y no les importa. Entonces, es como que hay una cuestión ahí como de creencias, sí, no sé, como de, bueno, si no, o sea, como que no creen en la ciencia. Lo mismo los antivacunas, supongo, digamos. Ahí hay una desconfianza que ya no se puede saldar con respaldo científico. Entonces ahí ya la verdad no sé cuál es la respuesta en esos casos. Yo lo que intento decirle por lo menos a mi comunidad, porque hay muchos profesionales con cientos de miles de seguidores recomendando cosas peligrosas. Y yo no lo puedo creer, digo, ¿cómo puede ser que esta gente tenga tantos seguidores? Y después es como que entiendo que mucha gente, o sea, uno atrae los seguidores también que resuenan con uno. Así como hay gente que cree que consumir leche cruda no le va a hacer nada, hay un montón de gente que lo cree también y por eso lo sigue. Por más que yo vaya a todos esos seguidores y les diga, che, mirá, las consecuencias son estas, porque a veces no sos solamente vos, sos vos y tu familia, porque si hay una persona que decide cómo alimentar a sus hijos, también estás poniendo a otras personas en riesgo, ¿me entendés? Como ya ni siquiera pasa por uno. Entonces, nada, es como todo. O vos invitás a tus amigos a tu casa a comer y lo mismo, ¿me entendés? Nada, como que es exponencial. Pero bueno, sí, no sé la verdad cuál es la respuesta. Yo lo que intento decirles a mis seguidores siempre que puedo, deslizarles el mensaje subliminal de no basta a veces con que tenga un título como para que sepa todo. A veces vos sos experto en un tema y no por eso tenés que andar recomendando cosas de otro tema que nada que ver y menos si tiene que ver con tu salud. Como fíjense eso, consulten las fuentes, ¿de dónde saca eso que dice? Si te está diciendo no pasa nada si comes leche cruda, ¿según quién no pasa nada? ¿Según vos o según las autoridades sanitarias de todos los países? Como que hay una cuestión ahí también de cuestionarse uno lo que consume y lo que ve, pero bueno, para mí también es como hay una realidad ahí de las dos partes. Pero bueno, hay que entrenarse también como consumidor de redes sociales, como para no caer en cualquiera, así como estamos ahora todos atentos a ver qué es lo que no decía, hay que estar también atento a estas cosas. Yo tengo una seguidora, por ejemplo, que una vez me escribió, hizo un reel sobre este tema, me escribió para decirme que un médico le había recomendado consumir miel de carpincho porque ella tenía como un problema respiratorio, no sé qué. Y la miel de carpincho no estaba, digamos, es un producto ilegal, es miel con grasa de carpincho. Y la grasa o el aceite de carpincho no es un ingrediente que apruebe nuestro Código Alimentario Argentino, por ende son productos que cuando la ANMAT se entera que se están comercializando en X lugar, va y los retira al mercado, los decomisa. Y yo ahí digo, ¿cómo puede ser que haya un profesional de la salud recomendando un alimento que no está aprobado? Ya ni siquiera pasa por, o sea, nadie te asegura que sea aceite de carpincho, que sea miel, que tenga los ingredientes que dice que tiene, que por ahí le está generando incluso otro problema de salud a esa persona, por ahí es alérgica a alguno de los ingredientes que tiene. Entonces, nada, viste, como cosas, y ella, fue gracioso porque ella me escribe y me dice, me la recetó. Yo fui y la compré y después sospeché, me dijo ella, pero bueno, hizo ese proceso en algún momento, ¿me entendés? Como que dijo, qué raro, ¿no? Como miel de carpincho. Me puso a averiguar y lo primero que le apareció fue, la ANMAT prohibió la miel de carpincho, ¿se entiende? Como, no importa en qué momento de la cadena pase, pero bueno, que resuene un poco una alarma y diga, che, ¿qué onda esto? Y bueno, a veces me escriben y me preguntan, y bueno, en ese caso fue como muy bizarra toda la situación, por eso hice un reel al respecto que le fue re bien porque a mí me pareció un estallo toda la situación, estallo y peligroso, ¿no? Pero sirve también como para alertar gente, ¿viste? Como, che, cuidado, incluso hasta tenés que desconfiar a veces de lo que te receta médico, no puede ser. Y decir que en ese caso era un alimento, porque yo de medicamentos la verdad que no sé nada, ¿viste? Uno confía, uno con los profesionales. Pero bueno, hay profesionales y profesionales, parece. Totalmente. Y bueno, a mí me pasó, no me lo recetó el médico, me lo recetó mi madre. Me dijo, ¿por qué no vas a la dietética? Creo que la dietética era. Me dijo, en la dietética te comprás el aceite de carpincho. Yo en su momento me lo compré así todo, o sea, es mi mamá, pero bueno, nada, ella también evidentemente estaba influenciada por andás a ver qué, ¿viste? Pero bueno, no. Bueno, es que yo después me puse a investigar, porque dije, por ahí tiene alguna propiedad. Y en realidad el aceite de carpincho no está demostrado que tenga influencia en lo que es el tracto respiratorio, pero la miel sí. Que la miel siempre te sentís mal, tomate un tecito con miel. No hace falta que tenga aceite de carpincho. Funciona igual de bien. Pero sí, es eso
que pasa medio de boca en boca. Creo que es un producto que se consume mucho en Paraguay. Mira. Pero bueno, uno también decide. O sea, yo te doy la herramienta. Te digo, mira, esto acá no está legislado. Si vos lo querés comprar, compralo y consumilo. Como que bueno, ya sabés los riesgos. Yo ya cumplí mi responsabilidad como profesional, que no es prohibirte comprar lo que quieras, sino decirte, mira, los riesgos son estos. Hacé lo que quieras. Porque bueno, qué sé yo, tampoco voy a andar, yo no soy policía. No, pero está buenísimo porque fíjate que generas conciencia crítica, ¿no? Es decir, que ya la gente no está consumiendo a ciegas las cosas, Claro. sino que, che, esto me genera desconfianza. Le voy a preguntar, y no generas esa conciencia crítica, sino que además, digamos, contribuís respondiendo y después haciendo un reel al respecto. Claro. Entonces, esto me parece súper valioso, realmente. Así que, bueno, nada, eso es excelente. Creo que contribuye mucho a nuestra sociedad, a los consumos, al pensamiento y la reflexión, ¿no? Que hoy en día está todo tan relegado, ¿no? Todo le preguntamos a la IA nos responde todo, Sí. ¿viste? Donde decís, no. Pero bueno, para ir cerrando, no queremos robarte mucho más tiempo del que te estamos robando. Queríamos hacerte unas preguntas más de cierre y de más personales. Y una de ellas es respecto a tu trabajo, ¿no? ¿Cómo crees que evolucionó a lo largo del tiempo? ¿Y qué te gustaría hacer de acá a, no sé, 5 años? ¿Qué proyectos tenés y demás? ¿Cómo evolucionó mi trabajo? Bueno, yo siento que sigo todavía en una búsqueda, si bien ahora tengo muchas cosas decididas en cuanto al formato de los reels y la estética y qué sé yo, que fueron cosas que al principio me costaron aprender a editar y eso, y las que tenía que tomar, ahora ya tengo esa parte como definida, o ese trabajo más rápido. Siento que ahora tengo mucha energía puesta en ver cómo puedo monetizar todo lo que hago. Que la verdad es algo difícil, hay muchas formas distintas de hacerlo. Yo no tengo tantas ganas de trabajar con marcas, a no ser que sea alguna marca que yo considere como muy buena y que recomiende de verdad. No tengo ganas de perder audiencia por recomendar cosas, y tampoco tengo ganas, que eso es algo que yo charlaba también con mi comunidad, de si yo empiezo a trabajar con marcas de alimentos, por ejemplo, y de repente sale un alimento polémico de X marca conocida, no quiero no poder hablar de ese alimento por miedo a perderme yo un posible laburo con esa marca. Entonces, para no condicionarme a mí, yo tomé por lo menos mentalmente la decisión de, bueno, no quiero trabajar con ninguna marca de alimentos como para yo poder decir lo que quiera. Si bien yo tapo obviamente las marcas porque tampoco quiero ningún problema legal, la gente sabrá de qué alimento estoy hablando, pero bueno, es un desafío, la verdad, la monetización. Mucha gente cree que es un capricho. Yo quiero vivir de esto. Y tampoco tengo ganas de cobrarle a la gente por la información que doy, porque yo no quiero comunicar ciencias y estoy en redes sociales. Como que hay una cuestión ahí también de, no quiero como tener un canal de suscriptores aparte, para información exclusiva solo para ellos. Como que digo, a ver, yo si trabajo es para que la gente lo sepa. Entonces, bueno, nada, estoy probando distintas estrategias, tal vez empiece a hacer cursos más específicos por ahí de formación de distintas cosas. Estoy ahora planificando un curso para la gente que quiera aprender a comunicar ciencia en redes sociales, y ahí como que cuento toda mi experiencia, todos mis tips, todas las cosas que yo aprendí, les doy todas las herramientas que tengo y que fui adquiriendo a lo largo del tiempo. Esa es una, por ejemplo, que no tiene que ver con la comunicación científica en sí, sino como con un trabajo aparte que tiene un poco que ver con la docencia también, que es algo que me gusta hacer. Pero bueno, eso. La verdad, de acá a 5 años yo espero ya haber aprendido a monetizar este laburo. Espero ser más constante en YouTube también, que es algo que tengo pendiente hace mucho tiempo y me cuesta. Pero bueno, no sé. Ahora, no sé, se me abrió una posibilidad también, que no quiero decir nada porque tengo miedo de quemarlo y que no suceda. Pero bueno, si sale bien, tal vez ya el mes que viene pueda ir a alguito. Muy bien. Pero bueno, que eso quedó grande también para mí, para mi carrera, algo que siempre quise hacer, pero que no se me ocurrió nunca que pueda llegar a ocurrir ahora tan temprano. Pero bueno, ya después les contaré. Perfecto. Así que eso, la verdad. Sí, no sé, como empezar a trabajar más de esto, que no sea todo ad honorem. Es que está perfecto, es un laburazo, ¿no? Requiere, yo siempre lo digo cuando hablamos con gente, con los entrevistados que son comunicadores, requiere un compromiso, requiere un tiempo, requiere investigación previa, requiere planificación, o sea, es un trabajo. Entonces me parece perfecto esto de, bueno, uno empieza desde abajo y no empieza
como cuando uno es ayudante de cátedra, como cuando uno Total. es adscrito, Sí. y uno lo hace por amor al arte, pero llega un momento en el que uno va creciendo y necesita también una retribución económica. Vivir, tal cual. Tal que me parece clave esto. Y bueno, y justo hablando de esto, de los inicios, ¿tenés algún consejo para alguien que quiera iniciarse en el mundo de la ciencia, de la investigación, de la comunicación, de la divulgación? Yo creo que el mayor consejo es que se animen a empezar, que esa sensación de que no sabes nada y de que te van a preguntar algo que no tenés ni idea existe y es constante y no se va, que no pasa nada si tenés que decir la verdad, esto no lo sé, que tampoco pasa nada si te equivocás. Yo un que di, por ejemplo, en el último curso que dicté fue esto para empezar, ¿no? Uno cuando comunica ciencia no está comunicando su opinión, está comunicando cosas que dicen en papers, en organismos oficiales, o está citando fuentes confiables. Entonces, si vos te asegurás de eso, de estar como reproduciendo un mensaje y de dejar las fuentes, vos sos solo un mensajero. Incluso si alguna vez usás una fuente que está errónea, que me ha pasado de recomendar, tipo, mira, esta página está buena para investigar sobre aditivos, y después usándola me doy cuenta, tipo, che, dice cualquier cosa esta página, haces otro reel, contás en la historia, lo comunicás en tu canal de difusión, che, miren, ¿se acuerdan que yo recomendé esto? Bueno, jaja, me di cuenta usándola que no la usen esta otra, o todavía no encontré una página que tenga esta información, qué lástima. No pasa nada, como perder ese miedo a equivocarse. Hay tanta gente diciendo tantas pavadas en redes que y yo digo, no puede ser, como gente que se está formando, que aparte tiene esta conciencia, ya tener la conciencia de tener el miedo a equivocarte o el miedo a dar una mala información, ya es más que suficiente para poder estar habitando las redes, porque significa que lo que hagas lo vas a hacer con conciencia y con cuidado. Y eso para mí es muy importante. Yo considero que, digamos, uno quiere hacerlo a la larga, en algún momento se va a equivocar. Y hay que saber cómo uno va a responder cuando eso suceda. Es tan sencillo como decir, che, la prefiero, o sea, ¿qué podrá decir que sea tan sé que estés recomendando literalmente algo que pueda llegar a culminar en el fallecimiento de una persona? Que bueno, son casos muy extremos, como que digo, bueno, a ver, no pasa nada si explicaste mal lo que era un átomo. No se murió nadie. A lo sumo, las primeras personas que te empezaron a seguir dirán, esta persona no sabe tanto del tema, pero cuando tengas 100.000 seguidores a nadie le va a importar, nadie se va a acordar. O sea, uno también va creciendo, como bueno, hacerlo sin miedo. Eso, no pasa nada y hay que animarse a empezar. Y al principio todo lo que hagas te va a parecer malísimo y eventualmente te va a empezar a gustar, porque funciona así. Solo lo que existe se puede mejorar, así que hay que tenerlo. Totalmente. Y además son cosas que, no sé, pensaba haciendo una comparación con cuando yo voy a ver a amigas o familiares que hacen una muestra de baile o de danza y te dicen, ay, esto me salió, o tocan un instrumento, ay, este acorde que yo que no entiendo nada de música ni de danza, yo ni me di cuenta. Entonces por ahí son errores que ustedes por ahí lo ven y bueno, y que tal cual no tienen la vida de nadie. Entonces, nada, eso. Bueno, y últimas dos cositas. Por un lado, si tenés algún concepto nerd que quieras traer, que te interese, que te guste, que nos quieras mencionar. Bueno, no sé si aplica como concepto nerd, pero sí algo que la gran mayoría de la gente se sorprende cuando lo menciono, es que la gran mayoría de los vinagres se tienen que guardar en la heladera y lo dice su propio envase. Y mucha gente los guarda en la alacena o a temperatura ambiente junto con el aceite. No sé dónde guardan ustedes sus vinagres. Exacto, en la cena, claramente. Con el aceite, sí, tal cual. Al lado del aceite, exactamente. Y el acheto y bla. Bueno, sí, fíjense en los envases de sus vinagres después, pero muchos dicen, una vez abierto, conservar en la heladera. La otra vez subí una historia de eso y también mucha gente me respondió que no lo podía creer. Eso es lo que yo había hecho en uno de mis primeros, creo que lo dije en un episodio del podcast, en el primer episodio del podcast, que también mucha gente se sorprendió, porque no estamos muy acostumbrados como a leer las condiciones de conservación de algunas cosas, y yo, bueno, igual no hay un peligro microbiológico, no te vas a enfermar, es para conservar como las propiedades organolépticas, ¿no? El sabor, el olor del vinagre. Pero bueno, eso es algo, un dato muy de nicho que la gran mayoría de la gente no tiene y que se sorprenden después de descubrir. Wow. Gracias por traerlo. Me voy a fijar a otro video. Bueno, vale, y el último, obvio. El último, que también les vamos a hacer a los invitados,
es, bueno, si pudieses tener una merienda con un científico, una científica, algún referente, podemos revivir a los que ya fallecieron, no hay problema con eso. Bueno, ¿quién sería y por qué? Y yo hace poco estuve investigando mucho sobre una mujer que se llamaba Alice Catherine Evans, que fue bacterióloga. Ella es, la reconoce por ser la madre de la pasteurización de la leche. Me encanta porque ella arrancó eso, bueno, estudiando microorganismos, y fue la que descubrió una bacteria llamada Brucella abortus, que al principio causaba abortos en vacas y después se dieron cuenta de que esa bacteria también podía pasar a la leche y que esa leche podía enfermar a humanos de una enfermedad que hoy conocemos como brucelosis. Y ella no solamente descubrió la bacteria, la asoció con la enfermedad y todo, sino que encima fue la que descubrió que pasteurizando la leche, la bacteria se moría, se inactivaba. La pasteurización ya hacía 60 años que había sido descubierta por Pasteur, y la gente no le creía porque, los científicos, la comunidad científica no le creía porque decían que si eso fuese verdad ya lo hubiese descubierto un hombre antes y que no podía ser. Entonces todos empezaron como, bueno, a investigar lo que ella estaba investigando y efectivamente se dieron cuenta de que tenía razón y de que esa bacteria existía, que causaba la enfermedad, que con la pasteurización se eliminaba, y fue muy controversial en esa época porque eso, de repente ya estaba proponiendo empezar a pasteurizar la leche, porque si bien se había descubierto la pasteurización, no se aplicaba en ese momento para la leche y implicaba, bueno, un gasto bastante grande para todos. Entonces, nada, yo como que tendría mucha ganas de preguntarle todo el chisme, porque si bien ella tiene unas memorias que escribió y que están ahí dando vueltas en internet, quiero el chisme completo. ¿Está viva? No, falleció en 1975. Perdón, Sí, hace bastante. Okay, no, está bien. Sí. No. Pero nada, tremendo, Qué la verdad. interesante. En esa época, obviamente, las mujeres no ocupaban grandes lugares en la ciencia y ella alcanzó puestos de poder bastante grosos. Así que nada, una capa. Realmente. Bueno, yo no sé, Lucy, ¿vos le querés preguntar algo más? No, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí, la verdad que fue un placer. Hace como 1 hora y media que estamos charlando y a mí me pasó volando. Así que, nada, agradecerte nuevamente, Loa, tu tiempo, que te hayas sumado a este proyecto. Después, bueno, pasanos todas tus redes, así lo ponemos en el episodio, hacemos una publi compartida si vos querés y demás. Y bueno, muchas gracias por haber sido parte de Sobredosis de Ciencia. No, a ustedes, chicas, por invitarme, la verdad que la pasé increíble. Así que nada, les mando un abrazo muy grande a ustedes y a la gente que esté escuchando. Perfecto. Una flaca de exactas, ¿no? Una flaca de exactas en Instagram. Yes. La siguen ahí. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Sobredosis de Ciencia. Chau, chau. Chau, chau.